La Alianza por la Salud Alimentaria propone etiquetar los productos en nuestra área, contar sustancias innecesarias en productos que se venden incluso hasta en las primarias. Acompáñame a una imagen entonces, tu hija y la bebida que le compras de lonche, una etiqueta negra en ese jugo que conoces con la leyenda no apto para menores de 12. Exceso de calorías increíble, azúcares, grasas saturadas inservibles, sodio, edulcorantes que no sirven. Literalmente esto se pone indigerible. Primer lugar en obesidad, por eso regulación para empresas con excesos. 98,000 muertos al año en el proceso. Dime que esa no es una razón de peso. Pero la industria no quiere etiquetas largas. Dice que van a matar las marcas. Y sin metáforas, ¿sabes a quién ya matan? A los desinformados que les entregan su plata. Pero la industria no quiere etiquetas largas. Dice que van a matar las marcas. Y sin metáforas, ¿sabes a quién ya matan? A los desinformados que les entregan su plata. Ya. ¿Quieres saber lo que un producto representa porque quieres comer sano, porque estás a dieta? Recuerda que no te dan la información completa. Es como comprar en Tepito, no te fíes de la etiqueta. Esta nueva norma es buena, sin embargo la etiqueta por sí sola no va a venir a arreglarlo. Ve las cajas de tabaco, de eso estoy hablando. Tienen niños deformes y se los siguen fumando. No leemos las etiquetas y si las leemos da lo mismo porque no las entendemos. Es como poner un letrero que diga veneno en una clínica de ciegos. ¿Entiendes la etiqueta? Si tienes lupa, calculadora y un nutriólogo te educa. De otra manera no vas a entenderlo nunca. Otra cruz como Celia por estar pidiendo azúcar. Pero la industria no quiere etiquetas largas. Dicen que van a matar las marcas. Y sin metáforas, ¿sabes a quién ya matan? A los desinformados que les entregan su plata. Pero la industria no quiere etiquetas largas. Dicen que van a matar sus marcas. Y sin metáforas, ¿sabes a quién ya matan? ¿A quién? A los que les entregan su plata. Y esto no es todo, ¿no? O sea, va a cambiar las cosas, pero hay que aplicarse con el ejercicio, chicos. Gracias, Danger, acá por arrancar el programa con esta noticia rapeada. Muy buenas noches a usted. Le damos nuevamente la bienvenida a este espacio para hablar de buena fe. Hoy hablaremos de un tema que ha estado en boca de todos, no necesariamente por las mejores razones, y que empezó hace unas semanas después de que el presidente anunciara lo siguiente. Terminando el ciclo escolar actual, voy a proponer reformas, cambios para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica. Desde el primer momento, las reacciones que se generaron se centraron en el tema del turismo. ¿Qué va a pasar ahora con los puentes, con la gente que viaja en esas fechas y con la industria dedicada a ese negocio? En realidad, no son muchas las fechas que caen en esta situación y en medio de la alarma que fue aprovechada para desviar el tema, se perdió el foco de atención sobre la intención esencial de la iniciativa presidencial. Considero que el que no sabe de dónde viene, nunca va a saber hacia dónde va. Para nosotros es fundamental la historia, que es la maestra de la vida, es fundamental el civismo, la ética, el humanismo. ¿Cuál es el argumento central aquí? Que el día de descanso ya está en la mente de los niños por delante de aquello que le dio lugar a esta fecha, que es la recuperación de la importancia histórica de algún acontecimiento. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues de eso justamente estarán hablando aquí Gibran Ramírez y nuestro invitado de hoy, Felipe Ávila Espinosa, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Vamos con ellos. Buenas noches, pueblo televidente. Buenas noches, amigos, enemigos y adversarios. Gracias a Danger y a Estefanía. Y gracias a usted por acompañarnos para conversar en este espacio de buena fe. Esta noche nos acompaña el doctor Felipe Ávila, sociólogo, sobre todo historiador, y además director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Bienvenido, Felipe. Gracias por invitarme, Gibran. Mira, a mí es muy grata tu presencia, me es muy grato siempre hablar de historia. Creo que en este sexenio en particular, la historia ha venido a cobrar otra relevancia.
Sí. Tenemos un presidente que primero que nada se asume historiador, aunque haya estudiado ciencia política. Digo, tú eres un historiador que estudió sociología primero. Ajá. Y tenemos una conciencia muy distinta de los hechos históricos que se ha reflejado en decisiones de política pública. Una que ha sonado mucho ha sido la exigencia o el pedido de disculpas a la corona española por el proceso de colonización. Otra ha sido el cambio de los días de asueto en el calendario escolar y en general en el calendario laboral, de los viernes o los lunes cercanos a el día en que toca. ¿Para qué? Para que seamos conscientes ahora sí de las fechas importantes del calendario cívico. Me gustaría empezar por este tema. ¿Por qué es importante retomar el asueto en los días en los que lo marca el calendario cívico y no unirlos para generar estos fines de semana largos, como decían, como se hizo a partir del sexenio de Vicente Fox y como dicen algunos empresarios de la industria turística que debería mantenerse? Mira, qué bueno que tocas estos temas, porque yo creo que, como tú lo señalas, este es un gobierno para el que la historia es muy importante. Yo creo que la sociedad mexicana tenemos que estar agradecidos que para este gobierno la historia está en primer plano. Yo creo que nunca, quizá desde Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas, nunca había habido un presidente de México que conociera la historia nacional, pero que además la usara como referente, no solamente para ver lo que ha sido la evolución de la nación mexicana, sino sobre todo para poder sacar experiencias y tener mayores elementos de análisis de cuáles son las decisiones que se deben tomar, ¿no? Entonces, yo creo que para este gobierno en particular la historia es muy importante y por eso yo creo que también los historiadores tenemos que estar agradecidos de que se le dé esta importancia. Con relación a tu pregunta, yo creo que también parte de este gobierno que ve en la historia a un referente básico para tomar decisiones, parte de este objetivo es la recuperación de la memoria histórica. Ha habido decisiones de este gobierno vinculadas a este objetivo, pero con esta propuesta que él lanza para la discusión nacional, yo creo que es muy importante recuperar el significado y la conciencia de la historia y particularmente de las efemérides más importantes que han forjado a la nación mexicana. Como tú también señalas, en los últimos 15 años ha habido reformas a las leyes, particularmente a esta ley que señala los días cívicos y las conmemoraciones más importantes, que evidentemente obedecían a un objetivo comercial. Mira, cuando se propone que el 20 de noviembre ya no se festeje el día en que cae el 20 de noviembre, sino el tercer lunes del mes de noviembre, en realidad lo que están haciendo quienes lo proponen es copiar la costumbre comercial de los Estados Unidos del Black Friday y muchos otros que también así lo hacen, por motivos estrictamente comerciales. Como les funcionó, como tuvieron mayores ventas las empresas, los comercios, entonces dijeron, bueno, vamos a estatuirlo y vamos ya a extenderlo a otras fechas cívicas, ¿no? Se cambió el festejo de la Revolución Mexicana por el festejo del mercado. Del Buen Fin. Sí, claro. Entonces, mira, yo creo que hay que ponerle un alto a esta lógica comercial, a esta lógica mercantil, a esta lógica en donde parece que lo único importante son las reglas del mercado y de la acumulación de la ganancia y de la reproducción del capital, y que van dejando de lado no solamente las fechas cívicas importantes de una nación, sino también van dejando de lado a las personas y a la naturaleza. Estamos en una lógica desde hace muchos años en donde parece que lo único que importa es la ley universal del mercado y la ley de la maximización de la ganancia. Entonces, como si hubiéramos nacido en un mundo en donde lo importante es hacer dinero, lo importante es utilizar el tiempo para actividades productivas, lo importante es
producir y producir y producir y consumir y consumir y consumir y hacer más ricos y más ricos y más ricos a los que ya son de por sí ricos. Entonces, yo creo que es momento de pensar si eso es realmente lo que queremos. Y yo creo que no. Yo creo que hay que salirnos de esa lógica comercial, de esa lógica mercantil, de esa lógica del valor de cambio, de esa lógica de la reproducción de la ganancia, que está haciendo a un lado a los seres humanos, a lo que son, a lo que han sido, a sus sentimientos, a sus tradiciones, a sus costumbres, al cuidado de la naturaleza. Yo creo que eso es lo importante. Y mira, para un niño que el 3 de febrero no tiene que ir a clases y que sus papás no trabajan y que quiere aprovechar para tener un fin de semana largo, si tú les preguntas, ¿y por qué no fueron a la escuela? Yo estoy seguro de que muchos no van a saber qué es, porque es el 5 de febrero. ¿Y cuál es el significado del 5 de febrero? Bueno, pues es la fecha de la promulgación de la Constitución que todavía hoy nos rige y que es una Constitución que fue producto de una revolución social victoriosa. La primera Constitución social del siglo XX. Así es, que fue un ejemplo para el mundo y que garantizó en su texto las principales demandas de los obreros, de los campesinos, de los sectores populares, la separación entre la Iglesia y el Estado, una serie de conquistas que costaron sangre, costaron vidas, costaron esfuerzo, costaron sacrificio, costaron lucha, y eso es lo importante, pero no nada más recordarlo y quedarnos en la casa, porque yo creo que también hay que reconocer que a este gobierno no nada más le interesa, bueno, es el 5 de febrero y es la Constitución y tan tan. Yo creo que el año pasado se demostró cuál es el objetivo de esta recordación histórica con el desfile del 16 de septiembre y con el desfile del 20 de noviembre, en donde hay un nuevo esfuerzo porque la sociedad mexicana conozca realmente lo que pasó, aprenda lo que pasó, tome ese ejemplo y lo utilice, bueno, pues para poder resolver los problemas que hoy tenemos y que son tan graves. Fíjate, qué bonita palabra utilizaste, recordación, ¿no? Recordar quiere decir volver a pasar por el corazón, si atendemos a la raíz etimológica. ¿Cuándo se empezaron a celebrar estas fechas? Por ejemplo, el 5 de febrero o el 20 de noviembre. Mira, desde los tiempos de la Revolución, el 20 de noviembre, cuando inicia la revolución a la que convoca Francisco I. Madero, comienza un año después, cuando es ya presidente de la República. Y se recuerda nuevamente el 12, en 1912, el 20 de noviembre, con un acto cívico de recuerdo del comienzo de esa gesta triunfante. En 13, evidentemente, no se celebra porque viene el golpe de Estado de Victoriano Huerta y por supuesto que lo que menos quería es que la nación mexicana recordara a Francisco I. Madero y a los revolucionarios de 1910. Después ya cuando, se sigue recordando en 1914, cuando ya está la lucha contra Victoriano Huerta, en todo su apogeo, incluso en Veracruz, Venustiano Carranza hace un acto cívico, un desfile militar, Villa también lo hace en Chihuahua, Emiliano Zapata también, recordando el 20 de noviembre de 1910. Después ya cuando la revolución triunfa en su versión constitucionalista, se va estableciendo la fecha del 20 de noviembre como una fecha cívica muy importante y se va transformando con el paso de los años, se va convirtiendo en un desfile deportivo. Después, recordar a la revolución se vuelve un problema para los gobiernos neoliberales y se olvidan de la revolución como se olvidan de la historia. A los gobiernos neoliberales no les interesaba la historia y no les interesaba que el pueblo mexicano conociera la historia. Y tenemos en ese calendario cívico, además de las fechas de la revolución, que vendría a ser para el presidente López Obrador y para el discurso público actual, la tercera transformación de la vida pública de México, tenemos una fecha de la primera transformación, ¿no?, que es el 16 de septiembre, y tenemos una fecha de la segunda transformación, que es el natalicio de Benito Juárez. ¿Sería tiempo o podríamos hacer en consonancia, tendría sentido, sería responsable establecer, como se estableció desde la convocatoria de Madero y al año siguiente, una fecha más a ese calendario cívico para pensar la cuarta transformación? Mira, yo creo que estamos ahorita en un proceso de cambio profundo.
de régimen, como lo ha dicho el presidente, no es un cambio cosmético, no es una sustitución de un gobernante por otro. Yo creo que en este año y mes y medio que lleva este gobierno se ha comenzado a dimensionar la magnitud del cambio que está proponiendo el presidente López Obrador. Es un cambio de época que se está construyendo, que está costando trabajo, que está encontrando muchísimas resistencias y que sin embargo yo creo que va caminando y que va caminando bien. Yo creo que todavía es muy pronto para poder establecer una fecha, pero sin duda a mí me parece que el 1 de julio del 2018, esa gran insurgencia cívica en las urnas, esa movilización ciudadana como no habíamos visto en las dos últimas generaciones de mexicanas y de mexicanos, sin duda es una fecha muy importante, que yo creo que se va a quedar como un antes y un después. ¿Cómo le llamarías tú? Buena pregunta. Yo creo que sería 1 de julio, el día de la transformación democrática de la sociedad mexicana con un sentido popular. A mí me gusta Día de la Victoria. Se me ocurre que por ahí podría tener consonancias con otros días de la victoria, sí, que se piensan en otros países. Pero bueno, es un tema que está desde luego abierto. Hay una cosa negativa que yo pensaba, que esto te lo pregunto muy en tu papel de historiador. ¿No contribuye el calendario cívico a fortalecer una vieja noción de la historia, digamos, de héroes y villanos, de historia de bronce, que no considera en su justa dimensión a los procesos sociales, que son flujos sin fechas establecidas de una manera tan dura, que nos hace dejar de ver una dimensión la más social, la más popular de la historia? ¿No te parece eso? Sí, sin duda. Mira, el calendario cívico que tenemos es un calendario que se construyó durante los largos años de la dominación priista y que refleja en buena medida la ideología de ese grupo que tomó el poder y que se perpetuó. Claro, ha ido cambiando, se han ido agregando fechas, pero tienes toda la razón. Es un calendario cívico que refleja una concepción de la historia elitista, una concepción de la historia masculina, porque prácticamente no hay mujeres en el calendario cívico que hoy tenemos, y desde luego que deja de lado las luchas sociales. Es un calendario en donde la movilización popular, en donde la resistencia campesina, en donde las luchas obreras, en donde las luchas democráticas prácticamente no tienen cabida, no existen, porque para ese régimen, pues lo importante no era la revolución social, lo importante eran los grandes caudillos, las fechas de nacimiento y de muerte de los próceres de la patria, ocasionalmente algunas fechas que sí hacen alusión a movimientos sociales, como el 20 de noviembre, como 15 y 16 de septiembre, como el 5 de mayo quizá. Pero es una historia en donde, como la mayor parte de la historia que se construye desde las élites, en donde los sectores populares, las minorías están excluidas. Si le parece, vamos a un corte y lo seguimos platicando. Por supuesto. Quédese con nosotros, estamos platicando con Felipe Ávila sobre las modificaciones al calendario cívico y los días de asueto. Muchas gracias por seguir con nosotros conversando de buena fe esta noche con el doctor Felipe Ávila, historiador, sociólogo, director del INERM. Estamos hablando sobre el calendario cívico y me decía, doctor, que hay una construcción de la mexicanidad en ese calendario que es elitista y que es masculina. Y sin duda, si lo pensamos así, cuando festejamos la revolución estamos pensando en Madero. Que después de todo, era un gran demócrata, pero no dejaba de ser un fifí de la época, que tenía unos intereses muy claros y que tenía poco que ver con otras muchas revoluciones que fue la misma Revolución Mexicana. Festejamos a la Constitución, pero a veces
las formas más concretas de la Revolución Mexicana y de la transformación. Por ejemplo, durante el cardenismo no están, salvo el 20 de marzo, puede ser. El 18 de marzo. El 18 de marzo. Sí. Tenemos también a Juárez, pero se nos olvidan todos los reformadores que lo acompañaron, que tenían otra extracción, que tenían su propia agenda y su propia épica. Tomando esto en cuenta, ¿qué reformas habría que hacerle al calendario cívico? Si usted pudiera decirle al presidente López Obrador, ¿sabe qué? Tenemos un calendario cívico mucho más popular que debería de incluir estas fechas. ¿Cuáles fechas serían y por qué? Mira, yo creo que sí tendríamos que hacer una revisión puntual de todo el calendario cívico y ver cuáles podrían quedarse y cuáles harían falta. Incluso las que podrían quedarse, yo creo que se debería de hacer una reformulación. Mira, por ejemplo, este año, en 2020, el 30 de junio se cumplen los 500 años de lo que en el calendario cívico se conocía como la Noche Triste. Eso hace alusión a la derrota de Hernán Cortés, cuando después de la matanza en el Templo Mayor que hace Pedro de Alvarado hay una reacción de los mexicas que derrotan y expulsan a los españoles y a sus aliados de la Gran Tenochtitlan, ¿no? Entonces, pues hay el árbol de la Noche Triste que ya se quemó y está seco, es un monumento ya muerto, pero eso hace alusión a una visión de la historia muy sesgada y que refleja el punto de vista y los intereses de los conquistadores, ¿no? Claro, es la mirada del español invasor, colonizador, derrotado. La tristeza es suya. Sí. Pero del otro lado habría seguramente alegría, claro, ánimo. Sí. Es la victoria mexica. Es la victoria mexica. Entonces yo la reformularía y en vez de la Noche Triste le pondría la noche de la victoria mexica sobre las fuerzas españolas, sobre el ejército español o la expulsión de los españoles de Tenochtitlan. Una cosa que refleje el punto de vista de los mexicas, de los vencidos, de los masacrados, de los explotados, de los oprimidos, de los asesinados, ¿no? Que creo que lo que habría que buscar en esta redefinición del calendario cívico es eso. Uno, que aparecieran más mujeres, importantes mujeres que hemos tenido y que no están reflejadas en el calendario cívico. ¿Cómo en quiénes? Mira, hay muchas luchadoras sociales de la revolución. Por ejemplo, está Carmen Cerdán, está Hermila Galindo, están las periodistas que colaboraban con Zapata, Juana Belén Gutiérrez, están heroínas anónimas, por ejemplo. Es que, como siempre, las mujeres han sido relegadas, han sido excluidas. Hay muy pocas que aparecen con nombre propio, claro, en la historia. Y yo creo que habría que reconocer su participación, incluso aunque no se conocieran sus nombres. Se debería de establecer un día para la heroína revolucionaria anónima y otra para la heroína de la independencia anónima y otro para las mujeres de la Reforma y de la lucha contra el imperio de Maximiliano, ¿no? Yo creo que eso es importante. Hay otras fechas, digamos, el 6 de diciembre, que es la entrada de Villa y de Zapata a la Ciudad de México, al frente de decenas de miles de campesinos y trabajadores rurales. Yo creo que es el cenit de la Revolución Popular Mexicana. Esa es la Revolución Popular Mexicana. Esa es la Revolución Popular Mexicana y no aparece en el calendario cívico. Como tú dices, aparece el 20 de noviembre, que es el Plan de San Luis de Madero, pero esta que es quizá la fecha de significado más profundo para la Revolución Campesina Popular en su versión más radical, más democrática, más anticapitalista, no aparece. Algunos dirían, Felipe, es que fueron derrotados. Y como en los hechos no ganaron, no hay que festejarles. ¿Qué les contestarías? Bueno, desde el punto de vista de los vencedores, sin duda, ¿no? O sea, desde el punto de vista de Carranza, de Obregón, de Calles, que son los que los derrotan, pues desde luego no iban a festejar a los que mataron y a los que derrotaron, ¿no? Pero Madero también fue un derrotado y sin embargo a él sí lo recordamos.
A él sí lo recordamos porque, bueno, es el iniciador, el que detona el movimiento. Hidalgo tampoco ganó la independencia, Morelos tampoco, y sin embargo son los padres fundadores de la patria, porque dieron origen a un proceso que finalmente transformó a este país. Son de las grandes transformaciones de nuestra historia. Y quizá yo creo que sí valdría la pena incorporar nuevas fechas que reflejen más eso que fue lo más importante que llevó al triunfo a esas revoluciones, que es la movilización popular, que es la lucha popular, que es la lucha campesina, que es la lucha de los obreros, que es la lucha de los artesanos y que es la lucha de las mujeres y que es la lucha de los indígenas. Entonces yo creo que en la reformulación del calendario cívico debería de buscar hacer visibles a los que han sido invisibilizados y darles voz a los que no han sido escuchados porque no han tenido voz, a los que hemos excluido siempre, a las mujeres, a los indígenas, a los grupos populares, a los campesinos, a los obreros, a los estudiantes, a los maestros, a las minorías étnicas y también a las minorías religiosas y a las minorías sexuales, que no existen en buena parte de la historia. Salvo por Juárez, nuestro calendario cívico recuerda hombres blancos. Y bueno, pensaba ahora que nos decía esto de la importancia de la gesta popular en el calendario cívico, que hay nociones quizá opuestas. Por ejemplo, Héctor Aguilar Camín diría que no estamos bien encontrados con la victoria, que los mexicanos renegamos de los victoriosos, que festejamos a gente que perdió y que no reconocemos a los triunfantes que finalmente construyeron buenos pedazos de la historia nacional. Creo que él lo dice por Obregón, sobre todo, ¿no? Que no se le da ese lugar. ¿Usted qué opina de eso? ¿Es cierto? ¿Es cierto eso? Mira, la opinión de Héctor Aguilar Camín pues es muy respetable, pero yo creo que refleja esa visión de los vencedores, porque él lo que está diciendo es que los mexicanos tenemos un complejo de inferioridad y que nos gusta celebrar a los derrotados y que tenemos una fascinación y un gusto por la derrota, ¿no? Que viene esto de la psicología del mexicano, de Santiago Ramírez, del laberinto de la soledad, como que nosotros nos asumimos como perdedores, como losers, dirían los americanos, ¿no? Como si eso fuera parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra psicología colectiva. Y yo creo que no. Yo creo que el problema es de qué lado de la historia y de la sociedad nos colocamos. Si nos colocamos del lado de los triunfadores, de los que han escrito la historia, de los que han definido las fechas cívicas, de los que ejercen la dominación, de los que tienen el poder económico, político y cultural, de las clases dominantes, bueno, sin duda tiene sentido lo que señala Héctor Aguilar Camín, pero si nos ponemos del otro lado, si nos ponemos del lado de los que han sido derrotados, de los que han sido excluidos, de los que no han tenido voz, de los que han sido invisibles, de los que han luchado, de los que siguen resistiendo, de los que fueron actores fundamentales pero se les excluyó, entonces nuestra visión tiene que ser otra. Y yo creo que esa es una elección fundamental. ¿De qué lado de la historia estamos? ¿Del lado de los vencedores? ¿Del lado de las clases dominantes? ¿Del lado de las élites? ¿Del lado de los grandes poderes fácticos? ¿Del lado de quienes detentan la riqueza, el poder, las armas? ¿De quienes controlan los medios de comunicación? ¿De quienes controlan las tecnologías de la información? ¿O estamos del lado de las mujeres campesinas, de los niños indígenas, de la gente que batalla para sobrevivir todos los días, para llevarse un pan a la boca, de quienes no tienen acceso a la educación, a los servicios médicos, a los bienes culturales, al deporte, de todos esos que a pesar de que la Constitución garantiza los derechos sociales,
su realidad es muy distinta. Es una realidad de pobreza, de miseria, de marginación, de opresión, de exclusión, de violencia, porque lo que vivimos nosotros todos los días es una violencia brutal y no es nada más la que hace el crimen organizado. Hay una violencia de la cultura dominante, de quienes ejercen el poder, de los grandes poderes fácticos, de las transnacionales, de las empresas, de quienes controlan nuestros horarios, de quienes controlan nuestras diversiones, de quienes están tratando de que solo trabajemos para ellos, de quienes están acabando con la naturaleza, de quienes están acabando con las relaciones sociales, de quienes están convirtiendo a los seres humanos en individuos aislados, atomizados, que no tienen relaciones personales, que han perdido el contacto directo, que están perdiendo sus tradiciones, sus costumbres, que están viviendo cada vez más en una realidad virtual a través de las tecnologías de la información en la que está metida ya nuestra niñez y buena parte de nuestra adolescencia, y que hace que no haya sentimientos de comunidad, sentimientos de integración, sentimientos de identidad, que parte de esta identidad y de esta construcción de vínculos comunitarios tiene que ver con la historia, con lo que hemos sido. La historia genera una idea, una imagen de la comunidad nacional. Uh-huh. ¿Y cómo ha contribuido, o digamos, cuál fue la versión de la historia de estos últimos años que contribuyó a esa fragmentación? ¿Hubo una historia ad hoc? ¿Hubo una nueva historia oficial en el neoliberalismo, aunque no se hiciera en los libros de texto gratuitos, sino en otros espacios? Mira, yo creo que ha habido una corriente de pensamiento en el neoliberalismo internacional que declaró el fin de la historia con Fukuyama. La posverdad, que le han llamado también recientemente, este relativismo y este escepticismo que ha difundido que no hay alternativa, que vivimos en el capitalismo y que en el capitalismo vamos a morir porque no hay otra opción, sobre todo después del derrumbe de los países socialistas en 89, el fracaso de todos los países que habían optado por una economía de Estado y por un mercado regulado. Yo creo que en el mundo sí fue la difusión de esta concepción de la historia pesimista, nihilista, relativista, que contribuía a la atomización de los seres humanos. Y en el caso de México, yo creo que está muy claro que por lo menos a los 3 últimos gobiernos antes de este no les interesaba la historia, les causaba escozor, trataban de eludirla. Creo que para ellos era conveniente que los mexicanos, las mexicanas no tuviéramos conocimientos históricos, no supiéramos lo que había sido la lucha del pueblo mexicano, que nos contentáramos con las ofertas culturales y educativas, y esto se reflejaba en los libros de texto, en donde esto que hemos estado platicando de esta visión de la historia masculinizada, concentrada en las grandes figuras políticas y militares, que dejaba de lado la historia social, que se concentraba en los grandes personajes. Si te parece, lo seguimos comentando después de un corte. Uh-huh. Usted quédese con nosotros, regresamos a conversar con Felipe Ávila aquí en De Buena Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros. Felipe, me llama la atención que hablas de bandos, de los opresores y de los oprimidos, y que hablas de una historia que ha dado más voz a los hombres, yo diría a los hombres blancos primordialmente, a los que ganaron a los grandes nombres, etcétera, etcétera.
Y hablas de una otra historia posible, de un otro calendario cívico apegado a la historia de los oprimidos, de los que participaron de las luchas sociales, que a veces llegaron a buen puerto y triunfaron, y que sin embargo fueron excluidos del ejercicio del poder o por lo menos de la visibilidad. Entonces pareciera que es una disputa política en la historia, que siempre es una cuestión de tomar partido. Y te pregunto, ¿es siempre así? ¿La historia siempre se escribe desde algún bando? ¿Es imposible escribir una historia puramente científica que dé cuenta de los hechos tal y como fueron? ¿Es imposible despojarnos de una mirada que dé preferencia a uno u otro bando? Mira, esta es una vieja discusión metodológica, ontológica sobre la historia. Ha habido distintas interpretaciones, distintos paradigmas. Ha habido una corriente cientificista que ha dicho, que ha sostenido que la historia es una ciencia objetiva como las ciencias sociales, que no se vale interpretar, que lo que hay que hacer es buscar los hechos y describirlos y que los hechos hablan por sí solos. Esta es la concepción predominante desde el siglo XIX en las corrientes historiográficas y hasta buena parte del siglo XX. Y sin embargo, la historia no es como la biología, ni como la física, ni como las matemáticas. En las ciencias naturales existe la ley de la causalidad. A determinadas causas corresponden determinados efectos, y esto es predecible y es comprobable en el laboratorio. Tú sabes que si a una masa le aplicas una fuerza en una dirección, vas a obtener como resultante un desplazamiento de esa masa y la vas a poder medir. Y esto es siempre, digamos, en la física clásica. Con la física relativista se complejiza un poco, digamos, esa resultante, pero de todas maneras es predecible. Las leyes de Einstein se han estado cumpliendo en la medida en que la tecnología es capaz de reproducir experimentos que validan sus postulados. Pero en las ciencias sociales, y particularmente en la historia, no puedes hacer eso, porque estás con seres humanos, con mujeres y con hombres vivos, de carne y hueso. Con intenciones propias, con deseos, con una moral de la que no se pueden quitar. Claro. Y a la que no podemos acceder con las pruebas documentales. No. La interpretación se vuelve necesaria. Claro. Y mira, la historia yo creo que siempre es un vínculo entre el pasado con el presente y con el futuro. Cuando tú como historiador escoges un tema de investigación histórica, lo haces desde tu presente, lo haces desde tus valores, lo haces desde tus intereses. Desde que tú estás escogiendo el tema que quieres investigar y la manera en que lo abordas, es porque lo haces desde tu presente, porque lo necesitas, porque este presente te determina para que tú escojas eso y que le hagas las preguntas que te interesan y que trates de encontrar las respuestas que buscas. En ese sentido, toda historia es historia del presente. Sí, por supuesto. Y la historia, el pasado no es un pasado muerto, no es algo que tú puedes esconder en un baúl. La historia y el pasado están aquí, están vivos, están en nuestro presente. Nosotros somos un producto histórico, somos el resultado de lo que hicieron nuestros antepasados, no solamente nuestros padres y nuestros abuelos, sino generaciones muy anteriores, porque este México y esta realidad y esta sociedad que hoy tenemos no la construimos y no surgió por generación espontánea. Es algo que se ha venido construyendo a lo largo de los siglos. Y el pasado cambia constantemente. Claro. Eso me parece muy interesante en la intelectualidad mexicana. Piensan que el pasado ya está hecho y que los que no aceptamos esas interpretaciones del pasado, por ejemplo, yo me peleo mucho con la narrativa de la transición a la democracia, como si fuera el hilo principal en el que ha transcurrido la historia política mexicana durante los últimos 30 años o 40. Yo defiendo que los procesos históricos fundamentales, los que nos han traído aquí, son otros muy distintos de la evolución de las leyes electorales, en que ese pasado ya perdió su vigencia. Nuestro pasado actual es otro.
En ese sentido yo creo que es muy importante la importancia que le ha dado el presidente a la historia. Y una pregunta para ir cerrando. Hablabas de Fukuyama y de narrativas despolitizantes que hablaron del fin de la historia. Yo pensaba para México en un texto donde Claudio Lomnitz reseña a Enrique Krause y dice que probablemente, no lo dice quizá en estas palabras, una importancia que tenía antes la educación superior y un entramado intelectual y cultural bastante amplio, se perdió por una decisión de Estado, como mencionabas, y que para sustituirlo en la conversación pública se empoderó a algunos grupos culturales, en este caso privados, como el de Enrique Krause y las cosas que escribió Enrique Krause, con el detalle que lo hizo, encumbrando a los personajes de los que quería hablar. Y yo pensaba, eso me suena un poco a lo que decías que pasó a nivel internacional. ¿Se corresponde? ¿Krause escribió la versión mexicana de ese fin de la historia? Mira, Enrique Krause, yo creo que es un historiador empresario que ha tenido un enorme éxito comercial, que se convirtió como en el principal divulgador de la historia, y que sin duda llevó a cabo negocios muy exitosos desde la iniciativa privada, pero que pudo influir también en el acontecer público. Hay otro grupo cultural también muy importante, el de Nexos, que también durante muchos años ha tenido una presencia activa en la opinión pública. Y yo creo que lo que tienen en común estos dos grupos es que para ellos las revoluciones no son importantes. Es más, las ven como algo negativo. De una revolución lo que rescatan es el costo, la pérdida de vidas, de sangre, de destrucción, de infraestructura, y dicen que los resultados no valieron la pena, porque desde su punto de vista incluso hubiera sido mejor si él pudiera existir en la historia, que no hubiera habido revoluciones, como que estábamos mejor antes de las revoluciones. Antes de la independencia. Como que si hubiéramos dejado a la modernización hacer su trabajo, habríamos llegado a un México mejor. Sí, con las reformas borbónicas de Carlos III de fines del siglo XVIII, si no hubiera habido la irrupción masiva provocada por Hidalgo y por Morelos, la Nueva España se hubiera convertido en una potencia mundial. Y después se repite lo mismo, pero con Juárez, ¿no? Si se hubiera dejado el curso económico de las fuerzas dominantes, hubiera seguido la modernización. Igual, si no hubiera habido Revolución Mexicana, hubieran dejado que el porfiriato siguiera por ese rumbo de crecimiento económico, también México se hubiera convertido en una potencia. Yo creo que el problema es esa óptica que ve este ascenso, esta evolución del capitalismo mercantil, industrial y financiero como una ley teleológica, y que ve en el fortalecimiento del Estado Nacional también como una vía necesaria para la evolución y el crecimiento y el desarrollo, y no están entendiendo lo que fue la independencia, la reforma y la revolución, que es precisamente ese, como decía Habermas, ponerle un freno a ese progreso, entre comillas, a esa evolución barbárica, a esa civilización que estaba y sigue destruyendo a los seres humanos y destruyendo a la naturaleza y convirtiéndonos a todos en mercancías y convirtiéndonos a todos en trabajadores asalariados y sometiendo a la esclavitud, a la opresión, a la explotación, a las 7/8 partes de la humanidad, como si eso fuera el progreso. Bueno, es el progreso, pero ¿para quiénes, no? Construyamos entonces esa nueva historia que hace falta. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a nuestro público. Quédense con nosotros. Vamos a La Mala Fe con Estefanía Veloz. Y
aunque parezca letanía, no dejamos de hablar y de hablar de la responsabilidad de los medios de comunicación como dispositivos que mantienen, fomentan o en su caso podrían contribuir al combate de las violencias contra las mujeres. Desde luego, tal y como operan en estos momentos, se encuentran muy lejos de hacerlo y más bien continúan demostrando su vocación de grandes patrocinadores de esta violencia. El ejemplo más descarnado fue el caso de Ingrid Escamilla y la forma en la que fue victimizada por la utilización de las fotos periciales filtradas en portadas de publicaciones como La Prensa y Pásala. Y aunque tras la indignación que causó el hecho, algunos se vieron obligados a prometer que modificarían su lenguaje y estrategia de cobertura. La realidad es que el tema puntual de las imágenes delicadas ya se queda corto con respecto a la urgencia con la que tiene que ser tratado el problema de violencia y desigualdad de género. Y es que la violencia contra la mujer es la expresión última de disparidades estructurales que se perpetúan en el tiempo. Y una de las fuentes que promueve que así sea son los medios. No hay que ser muy listo para verlo. Basta zapear media hora a los canales de televisión para ver imágenes de mujeres cosificadas o en sus tradicionales roles femeninos: la esposa abnegada, la madre sacrificada, la mujer abandonada, la puta villana o cuando menos inmoral. Eso sí, al lado de un macho bien dotado, capaz de protegerla. Esa misma lógica se reproduce en revistas y publicaciones de gran tiraje en la que no faltan mujeres cuya mayor virtud resaltada son sus curvas y su capacidad de mantenerse perfecta para el consumo del ojo masculino. Y esto no tiene que ver ni siquiera con clases sociales o que los medios sean más o menos populares. El machismo mediático y la cosificación de mujeres es transversal. No estamos entendiendo nada si no empezamos a cambiar narrativas, modelos estéticos, de roles y de relaciones donde el género no se encuentra relacionado automáticamente con una desventaja de poder, con la propiedad de uno sobre otro o la subordinación. Mucho valdría que hoy, en el contexto que vivimos, los medios de comunicación en su conjunto se preguntaran de qué lado de la historia se quieren situar. Lo contrario, estando las cosas como están, es de mucha mala fe. Esta noche hemos aprendido muchas cosas con Felipe Ávila. Como siempre, es un gusto platicar de historia. Primero, es importante cambiar la lógica en la que veníamos pensando. Es cierto que los fines de semana largos eran un alivio para muchos, que eran un interés para la industria turística y también, siendo el caso de noviembre, para las ventas en general. Pero no es eso lo único importante de la vida. El calendario cívico importa también, porque muchas de las cosas buenas que tenemos en el país se forjaron en luchas que tenemos que recordar, que nos hablan del país que somos y sobre todo del país que queremos ser. Además, la mayoría de la ocupación hotelera no se realiza en los meses en los que caen estos fines de semana largos, que se pueden sustituir además por otros que se programen específicamente en el calendario escolar, como ha dicho el presidente López Obrador, que se hará a partir de 2021. Ahora, es importante no reproducir con este calendario cívico la historia que veníamos haciendo, la historia de bronce, de hombres victoriosos, de unas cuantas luchas. Tenemos que voltear a ver al pueblo que ha hecho esas luchas e incorporar nuevas fechas. Nos proponía nuestro invitado, por ejemplo, el 6 de diciembre, pero tendríamos que hacer una revisión meticulosa que dé un lugar en la historia de nuestro país a los indígenas, a las mujeres, en general, a los oprimidos y al pueblo. Es importante también dar cuenta de una historia para la transformación. Tenemos ahora, los últimos años ha dominado una historia para la inmovilidad, que presume que los procesos de modernización sin interrupción hubieran llevado a México a un mejor destino. Y es lo que se dice ahora, que se están destruyendo muchas cosas, que si bien no eran perfectas, iban bien, como el Seguro Popular. No, si estamos con algunos derechos sociales ahora, es porque otros lucharon antes. Tenemos que seguir luchando para que los derechos sigan avanzando. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Ojalá nos acompañe el próximo lunes a la misma hora en el 11 para conversar de buena fe.